Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Tal Cual. Hoy estamos con la doctora Lisette Vargas. Vamos a hablar un poquito de medicina ortomolecular, vamos a hablar un poquito de pediatría, vamos a hablar un poco de terapia intensiva en pediatría y nos va a contar un poquito acerca de su formación en Bolivia, cómo fue irse al extranjero a seguir formándose y volver nuevamente con un emprendimiento a Bolivia. Te doy la bienvenida y gracias por estar en este episodio. Hola a todos, el placer es el mío, es un gusto estar aquí. Y sí, podemos comentar así mi trayectoria, ¿no? Cómo fue desde mi ida, ¿no? al Brasil. Esto fue hace muchos años atrás, después así que me formé en medicina en Cochabamba y decido irme al Brasil a hacer mis especialidades, ¿no? Justamente como tú comentaste, primero realicé pediatría, luego decidí hacer terapia intensiva pediátrica como segunda especialidad y posteriormente, después de muchos años de trabajo y experiencia en terapia intensiva pediátrica, principalmente después de la pandemia, decidí enfocar más un poco en el adulto y decido por la tercera especialidad, que es medicina del dolor. Ya después trabajando ya con medicina del dolor, comencé a tener así una curiosidad mayor sobre cómo es una vida más saludable. Y ahí viene la medicina ortomolecular como cuarta especialidad. Lisette, ¿y qué te motivó a especializarte en terapia intensiva? Así, aquella época yo trabajé bastante con pediatría y generalmente en Brasil le decimos plantones y estas son emergencias pediátricas donde uno trabaja y me llegaban casos muy graves, ¿no? Muy, así, ejemplo, niños hipotensos, post accidente de tránsito y todo lo demás. Y eso es un manejo más crítico, tenemos que dar una atención más inmediata, rápida, con manejo de muchas medicaciones y todo lo demás. Y ahí me tuve esa curiosidad de dar una mejor atención a este paciente niño crítico. Y bueno, ahí viene la terapia intensiva pediátrica, ¿no? He decidido hacer esta especialidad por este motivo. ¿Y dónde entra tu interés por medicina ortomolecular en esa formación que tenías ya de...? Ajá, sí. Después de la terapia intensiva, claro, trabajando bastante en unidades de cuidados intensivos, viene esa curiosidad de dar mejor a cuidar esa parte del dolor, ¿no? No solo niños, sino también adultos. Y es que hago la especialidad de medicina del dolor y en esta especialidad es que entiendo que el manejo del dolor es multidisciplinar, le decimos multimodal, o sea, no solo medicamentos, sino necesitamos de otras áreas, ¿no? Otras especialidades para poder darle calidad de vida a este paciente que está sufriendo con el dolor, principalmente crónico. En esto entra alimentación, actividad física y como te decía, no solo medicamentoso, ¿no? También podemos usar procedimientos más, le decimos mínimamente invasivos y todo lo demás. Y bueno, ahí yo entiendo que una alimentación más saludable, equilibrar la parte interna de tu cuerpo es muy importante para la respuesta a ciertas enfermedades, tanto en prevención como también asociar tratamientos medicamentosos. Y ahí es que surge la medicina ortomolecular como una ciencia, ¿no? Que es una rama de la salud que equilibra todo nuestro cuerpo, nuestro medio interno, principalmente a nivel celular, ¿no? Y ahí tú entiendes la bioquímica, la fisiología de la célula y con esto tú puedes
optimizar más los resultados, ¿no? A tratamientos medicamentosos, digamos así. Y terapia intensiva es una especialidad donde hay mucho riesgo, ¿no? Hay mucha... la vida de la persona está en un estado crítico. ¿Tuviste algún caso, sin dar nombres ni nada, que te haya marcado? Sí, son varios casos, la verdad, son muchos, porque día a día nosotros, un médico intensivista en Brasil máximo está por ley, puede tener 10 pacientes, así es lo máximo. Y estos 8 a 10 pacientes que están a tu cuidado, cada uno es un paciente crítico. Y tengo muchas historias, la verdad, ¿no? Fueron más de 10 años trabajando en terapia intensiva pediátrica y me marca bastante cada caso, pero lo que tal vez quedó más marcado en mí fueron los padres, ¿no? Ese sufrimiento, esa mirada de aquel padre o a aquella madre que tuvo que renunciar toda su vida social, hasta su trabajo, su vida personal y todo lo demás. Renunciar a eso para poder cuidar a su hijo, estar ahí todos los días cuidando de este niño y también con esa mirada impotente de querer hacer algo más y bueno, es tal vez esa mirada, ese sufrimiento de los padres y al mismo tiempo la alegría, ¿no? De aquellos que salieron, mejoraron los niños. Entonces esa mirada, esa conversa con los padres es que me queda más marcada, ¿no? Y en tu formación que tuviste hasta el día de hoy, ¿tuviste algún mentor o alguien que te haya inspirado para seguir adelante? La verdad, en cada etapa de mis especialidades sí tuve, ¿no? Tal vez recordar así que terapia intensiva pediátrica y pediatría, una gran parte así de mi vida fue en Bahía, Salvador, ¿no? Que es un estado del Brasil. Y allá, la verdad, tengo así en la memoria muchos profesores, entre esos colegas también que marcaron mucho, ¿no? Y ellos fueron tal vez mis inspiraciones para poder hacer pediatría, para hacer terapia intensiva pediátrica. Y luego cuando hago dolor también tengo muchas igual personalidades así. Esto ya lo hice en San Paulo. Y bueno, personas muy marcantes, ¿no? Profesores marcantes y finalmente en medicina ortomolecular tengo, sí, tenemos un profesor que actualmente sí, ¿no? Yo acompaño bastante porque hoy en día ya mi enfoque es más medicina ortomolecular, entonces él es el doctor Efraín Osler, le decimos, él tiene más de 100 libros escritos, es nuestra referencia máxima, ¿no? Y él es, la verdad, él es extranjero que llegó a estudiar en Bolivia, ¿no? Medicina y luego se fue al Brasil. Y en Brasil él es cardiólogo y bueno, él fue el que inició todo este movimiento de la medicina ortomolecular. Es el precursor Sí, de la medicina. exactamente, sí. Y para todos los que no estamos familiarizados con lo que es medicina ortomolecular, explícanos un poquito qué es y cuáles son los beneficios que tiene la medicina ortomolecular para nosotros. Él, como decía, la medicina ortomolecular entiende bastante el equilibrio molecular de nuestras células. Nuestras células funcionan bioquímicamente, ¿no? Con vitaminas, minerales. Estos están constantemente transformándose, ¿no? Formando energía o haciendo como desintoxicación. A cada segundo ellas están trabajando y para esto necesita, como decía, minerales, vitaminas tipo magnesio, un ejemplo, vitaminas, le decimos complejo B, todas son B1, B2, B3, todas ellas
son como, son los nutrientes para que esta célula o sea saludable o no sea saludable o tenga un envejecimiento un poco más saludable. Con esto, entendiendo esto, nosotros equilibramos esto. Por ejemplo, hacemos diagnósticos también de la misma manera a través del laboratorio y todo lo demás. Diagnosticamos que estaría en desequilibrio y esto te estaría llevando probablemente a una enfermedad o vamos a prevenir una enfermedad, ¿no? Un ejemplo, se habla bastante de la resistencia a la insulina, que es la famosa prediabetes. Ahí, antes de desencadenarse las enfermedades en sí, tú puedes ver en los resultados laboratoriales más o menos una alteración de glicemia. No solo glicemia, ¿no? Vemos la hormona que es la insulina y todo lo demás. Identificamos esto y intentamos corregir. Por ejemplo, una deficiencia de cromo, una deficiencia de vanadio. Tal vez estas deficiencias están haciendo que esta célula no trabaje muy bien con el azúcar, con la glucosa. Y eso te puede estar llevando a una resistencia a insulina, a una prediabetes. ¿Y qué hacemos? La medicina ortomolecular ve de forma precisa qué nutriente le falta a esta célula y luego hacemos el tratamiento con las dosis personalizadas y, como decía, las dosis precisas, ¿no? O sea, estamos yendo a hacer un examen que te va a dar con mayor precisión dónde está fallando tu cuerpo. Sí, se hace un chequeo general, ¿no? Donde identificamos todo prácticamente, el equilibrio lipídico que decimos, ¿no? De las grasas y todo lo demás. Y a esto no solo asociamos eso, sino nosotros creemos que tener una alimentación, ¿no? saludable y asociado a un ejercicio físico es la base, ¿no? para mantener tu cuerpo de forma más saludable y envejecer con más salud. Y en medicina ortomolecular o en tus pacientes, ¿cuáles son las enfermedades que tienen mayor frecuencia en los tratamientos que vos das? Se ve muchísimo el sobrepeso, obesidad es prácticamente a nivel mundial, esto es lo que está pasando. Y secundario a eso tenemos las enfermedades metabólicas crónicas que le decimos diabetes, hipertensión. Generalmente ese tipo de patologías, ¿no? que se ve mucho más. Luego, sí, también tenemos las patologías autoinmunes que le decimos artritis, tenemos patologías neurológicas, depresión, ansiedades, prácticamente casi todo el mundo, ¿no? tiene eventos de ansiedad y tenemos así, es una gama bien alta, pero en este momento es más la parte metabólica y neurológica, ¿no? ¿Y se puede complementar la medicina ortomolecular con terapia intensiva? ¿Hay alguna forma en...? La medicina ortomolecular, la verdad, es una rama, una ciencia que se podría decir, es muy importante en todas las áreas, todas las especialidades médicas, porque con ella tenemos una mirada más integral del paciente, niño, adulto, viejo, sano, teórico, así entre paréntesis, sano, atleta, aquel paciente crítico, todo. Es una visión diferente que se le da, ¿no? al paciente y por tanto su tratamiento también es ya de una dimensión un poco diferente a la medicina convencional. Y por decirte, yo me quiero tratar o yo quiero saber si estoy mal, pero o sea, no me siento mal. No, estoy bien, pero los exámenes me van a demostrar lo contrario. ¿Puede pasar eso o...? Sí, puede pasar. Generalmente cuando un paciente sano va a la consulta,
La pregunta es, ¿qué te gustaría mejorar? ¿No? No es tanto que te duele, no, sino que te gustaría mejorar. Y generalmente, quisiera perder peso, no duermo bien, estoy ansioso, quisiera mejorar mi dolor, así. Entonces, basado en eso, tú direccionas más o menos la historia clínica que decimos que es la colección de datos. Y en esa colección demora bastante, ¿no? Es bastante tiempo porque más o menos tenemos que entender quién es este individuo. Él es único, entonces tiene una rutina familiar, personal, de trabajo. Entendiendo esto, también identificar cómo está su alimentación, ¿no? Dónde está la falla, y también educar a este paciente más o menos en relación a sus alimentos, cuáles están adecuados, cuáles se pueden mejorar y todo lo demás, ¿no? Pero, y luego, igual, una vez haciendo la historia clínica, pasamos a la otra parte, que son los exámenes complementarios que decimos, ¿no? Solicitamos los exámenes laboratoriales, si se necesita una ecografía, vamos direccionando, se le solicita y finalmente se da un diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos probables, y conforme eso, con resultados de examen y todo, se inician los tratamientos. Y en estos, solo recordando, en los exámenes complementarios podemos hacer uso de bioimpedancia, que es una máquina que nos mide la composición corporal, porcentaje de grasa, músculo, agua en tu cuerpo, que ayuda bastante, ¿no? En diagnosticar más o menos cómo está tu cuerpo. Y demás. Se puede usar otras tecnologías también, como la espectrofotometría, donde apenas en cuestión de segundos, en la palma de tu mano, podemos identificar en qué niveles están tus vitaminas, minerales. Obviamente todo esto asociando a exámenes de laboratorio, que también algunos exámenes tienen que ser laboratoriales mismos, ¿no? Entonces, no hablamos que un tratamiento de ortomolecular es lo mismo para una y para otra persona. Sí. O sea, es individualizado el tratamiento que hay para cada uno. Sí, generalmente con la medicina convencional tenemos protocolos. Prácticamente para tal sospecha clínica tienes un protocolo. Le decimos, hasta tenemos tratamientos con directrices mundiales y todo lo demás. Con la medicina ortomolecular esto es muy diferente, porque cuando tú haces tratamientos por protocolos, por directrices, estás haciendo, es como una media que sacan de la población mundial y más o menos direccionan grupos asiáticos. Tienen más o menos un padrón y todo lo demás. Pero con la medicina ortomolecular no. Estamos hablando de un individuo único, ¿no? Así, esta persona, no hay otra persona que sea igual a ti. Y estamos hablando de tus rutinas, de tus preocupaciones, tu estrés, tu vida personal. Y no hay cómo hacer protocolos así, ¿no? Los tratamientos son muy individualizados. Súper personalizados. Sí, sí, exactamente. Y como en todo, vamos evolucionando, va llegando nuevas tecnologías. Y en la medicina ortomolecular también hay un avance tecnológico grande ahora. Sí, como estaba mencionando, ¿no? Hay algunos exámenes laboratoriales que ya podemos hacer uso para detectar de una forma más precisa metales, vitaminas, minerales y todo lo demás. Y también hoy en día se está hablando ya también de la inteligencia artificial, ¿no? Que está haciendo un boom en todo, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando estabas en Brasil, trabajabas más activamente en terapia intensiva, en pediatría. ¿Cómo sobrellevabas tu tiempo? Porque son turnos, decías también que pasas
los turnos y tenés tu trabajo en el día, ¿no? Sí, tenés días que vas a hacer turnos toda la noche. ¿Cómo llevabas tu vida en ese sentido del tiempo? Sí, la verdad la vida en Brasil en cuestión de trabajo es único, ¿no? Por ejemplo, todos los médicos que trabajamos allá y los que están allá saben muy bien, ¿no? Que es una vida súper, se podría decir estresante, ¿no? Porque intentas lidar entre tu vida personal y tu vida profesional y generalmente hay una cuestión de que el médico gana bien allá, ¿no? Entre aspas. La verdad, no son salarios jugosos, digamos así. Si el médico quiere tener una renta, le decimos, no salario, una renta al mes, digamos, una renta moderada. Para esto tú tienes que sacrificar bastante tu vida personal, ¿no? O sea, el médico allá puede trabajar de noche, puede trabajar 12 horas, puede trabajar. Hay lugares que tú puedes trabajar 24 horas y por ley no puedes estar en una institución más de 24 horas. Pero ¿qué hace el médico? Hace sus 24 horas en un hospital y luego pasa al otro, ¿no? Va conectando. La vida ya es tan corrida que no te da para tú ir a almorzar al mediodía o generalmente a veces tú tienes que prácticamente viajar más de 1 hora para poder ir a una institución y poder trabajar. Y la mayoría va con maleta, ¿no? Aquella maleta pequeña que ya lleva su ropa, sus cosas personales y los hospitales están equipados, ¿no? Con duchas y todo lo demás y todo lo demás. O sea, haciendo memoria, yo pensé que nunca no visualizaba salir de esa vida un día, ¿no? Estás tan acostumbrado. Sí, me cansaba la rutina y bueno, en un año era prácticamente, tenías que renunciar a Navidad o Año Nuevo, era así, ¿no? Sí, porque son escalas que se hacen allá y o decides un feriado, otro feriado, pero no daba para que tú puedas aprovechar todos los feriados. Y Navidad, Año Nuevo siempre era así, este año no hago Navidad, al otro no. Y esa rutina, la verdad es eso, ¿no? Si quieres tener una renta buena, tienes que trabajar más, sacrificar más tu vida familiar, renunciar al tiempo de tus hijos, de tu marido. Hay muchos cumpleaños que no se pasó. Yo así hago memoria, muchos cumpleaños, muchas fechas festivas, tanto en la vida personal y personal o familiar. Tuve que renunciar para poder cumplir con mi trabajo, mi rutina y eso, ¿no? Aquí en Bolivia es totalmente diferente, ¿no? Me imagino. Sí, las distancias son así, sí. En comparación de allá, no Sí, y todos los médicos allá nos reuníamos así a la hora de un café, por ejemplo. Así, todos respirando hondo. La verdad, y claro, teníamos esa recompensa de que nuestro paciente está bien, tal familia rara. Eran pocas las familias que te dejaban una notita, ¿no? Decía, nos daban así, me acuerdo, queremos agradecer tal equipo, queremos agradecer tal médico, tal jefa, porque nosotros somos un grupo, ¿no? Intensivistas somos parte de un grupo, están los jefes, todo el equipo de intensivistas y todos ellos en pro del paciente, porque rotamos a cada 6, a cada 12 horas, entonces yo termino mi turno y viene el próximo, termino y así y somos como una familia en pro de este paciente, ¿no? Y desde el jefe más alto y todos. Y bueno, esa rutina fue yendo más de 10 años, no, más de 20 años allá en Brasil. Wow. Y más o menos
Eso es lo que me acuerdo, ¿no? Sí. Ahora en Bolivia mucho más tranquilo. Sí, sí. Y en Brasil supongo que la medicina ortomolecular está mucho más avanzada o es mucho más conocida. En Bolivia, ¿cómo estamos con medicina ortomolecular? Imaginé que podríamos estar así, pero después de ir a congresos en Santa Cruz, quedé muy sorprendida, ¿no? Ahí tenemos la Sociedad Boliviana de Ortomolecular, que está muy, muy así a la par con la medicina ortomolecular del Brasil. Y esto también se debe a que nuestro profesor del Brasil, él está en constante, así, siempre viajando a Bolivia, actualizándonos, así, cada año, por lo menos él, 1 a 2 veces, él viene a dar cursos. Y no solo él, sino ahora tenemos otros profesores brasileños que están cada año incentivando más gente y tenemos ya posgraduaciones en medicina ortomolecular, tanto Santa Cruz, Cochabamba y me parece Potosí también. Y quedé sorprendida. Hay bastante iniciativa para formarse cada vez más en medicina ortomolecular. Eso está creciendo, Está ¿eh? creciendo, sí. Y si hablamos de medicina ortomolecular, hablabas del estado de ánimo, de qué comes, tu estrés. ¿Cómo afecta el estado emocional de una persona al momento de su recuperación? Nosotros hablamos bastante del estrés oxidativo, inflamación crónica. Esto es que, la verdad, ¿no? Volviendo a la célula, él está constantemente, tipo, haciendo como una desintoxicación. Tienes algo en exceso, él intenta equilibrar tenemos enzimas, ¿no? Que nos protegen y intentan que esos excesos queden nivelados, ¿no? Esto le llamamos, por ejemplo, estas sustancias radicales libres, le decimos, que tienen que estar en equilibrio en las células. Cuando ellas están en exceso, ya viene esta palabra que se llama oxidación. Y para que estas queden en equilibrio, tenemos unas enzimas importantes que van trabajando constantemente. Y estas enzimas son propias de nuestro cuerpo y también tenemos que son antioxidantes, endógenos le decimos, y también tenemos antioxidantes exógenos que estos vienen de la alimentación, ¿no? Ejemplo, la vitamina C, la famosa vitamina C, muy conocida, y si hablamos de alimentación, ¿viene de dónde? Viene de fruta, vitamina C, ¿no? De las frutas, y ahí viene esto de que si yo como más frutas saludables, podría tener más vitamina C. Esta vitamina C ¿en qué me ayuda? Ella nos ayuda en la inmunidad, nos ayuda a formar más colágeno y así. Ahí vamos a tal vitaminas del complejo B, vitamina B12. Entonces, ¿cómo hago? No solo suplementar, sino tenemos en la alimentación, están en las carnes y ahí uno se preocupa. Y ahí, en resumen, ¿qué podemos decir? Que, por ejemplo, una alimentación basada en carbohidratos no saludables, como son las masas, un ejemplo, nutricionalmente son vacías. Entonces, estos alimentos, cuando tú las ingieres, son pobres. No te estás beneficiando de ningún nutriente importante para tu célula, importante para tu cuerpo, ¿no? Hablamos que la medicina ortomolecular no solo es para quien está enfermo, ¿no? Te mejora, si yo estoy sano, puedo escoger qué quiero mejorar, ¿no? Sí. Y ponete, es un atleta, amateur o profesional, y quiere tener un mayor rendimiento o quiere tener un mejor desempeño. ¿También le sirve la medicina ortomolecular? Sí, yo no había mencionado, pero también tenemos la medicina metabólica, que también es un área súper importante, que asociada a la medicina metabólica también podemos entender que hace parte de nuestra fisiología las hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué se ve últimamente en los atletas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente no tenemos los atletas profesionales y
los atletas. Los amateurs. Sí. ¿Qué pasa? A depender qué tipo de atleta es, este paciente quiere focar tipo así en masa muscular, digamos así, ¿no? Quiero focar masa muscular, obviamente muy independiente de la actividad física, las orientaciones, de repeticiones de actividad, muy aparte de eso, podemos verificar cómo están sus niveles hormonales, ¿no? Por ejemplo, un paciente adulto y joven es muy diferente en sus niveles de testosterona, por ejemplo, vamos a hablar de los hombres, ¿no? Las mujeres, una muchacha de 20, 30 años a una mujer de 45, 50 en la época de la menopausia está con igual, hormonalmente ya tenemos una caída fisiológica. Se verifica estos niveles hormonales porque ya cuando ellos están de bajada fisiológicamente, podemos también estimular, optimizar de forma natural. También tenemos atletas que están en entrenamientos muy forzados. Ya tuve pacientes que 4 horas por día, de lunes a viernes. Y este cuerpo tampoco quiere decir que está saludable. Se estresa. Sí, entonces tu cuerpo intenta compensar, pero como tú le estás exigiendo bastante, él tampoco tiene los nutrientes suficientes y ahí es que viene la suplementación, ¿no? La suplementación podemos usar vitaminas, ácidos grasos, minerales para poder ayudar a este organismo a que pueda equilibrarse y pueda tener mejores respuestas, tanto en sus entrenamientos, desarrollo de masa muscular, tener foco y eso, ¿no? Es un tratamiento muy integral, ¿no? Sí, es prácticamente, tú ves desde los aminoácidos un ejemplo, este aminoácido muy conocido que es la taurina, que está en Red Bull, ¿no? Si uno lo lee, el Red Bull que tiene cafeína, taurina, y cuando uno lo consume, uno cree que es el efecto de la cafeína y te deja en alerta. Pero la verdad sí, la cafeína te deja alerta, pero te puede dejar muy, muy alerta y algunos causar tal vez un efecto colateral de taquicardia, subirle la presión, aunque las dosis son muy bajas, pero por cuidado tenemos la taurina. La taurina es un aminoácido que nos ayuda a equilibrar esa cafeína. La taurina te va a dar atención, te va a dar foco y él no permite que tengas aquel efecto colateral con la cafeína. Hablaste sobre la menopausia. ¿También la medicina ortomolecular puede tratar a una mujer con menopausia? Sí, sí. Como te hablaba, es increíble como la menopausia ya me comentaron, hay así, pacientes mías, ¿no? Que le dicen, te llegó la menopausia, espera nomás que tus síntomas se va a pasar, se va a pasar. Y dice que tengo que bañar, le da calores, ¿no? A veces a la mujer y es desequilibrios. No, date un baño de agua fría, ¿no? Ya le dijo un médico a esta paciente y no podemos tratar de esa forma. Es el periodo más crítico de una mujer, ¿no? Donde sus niveles hormonales de estrógenos, progesterona, esas hormonas importantes para la mujer que le da belleza, le da, sin estas la piel queda resecada, caída de cabello. El humor es importante, ¿no? Cuando la progesterona va cayendo, esta persona se vuelve más irritada también. Puede, la verdad, cambiar el humor, ¿no? Cada mujer responde diferente al estado de la menopausia. Y hablamos de la vejez. Hay consecuencias, ¿no? Caída de cabello, uñas débiles. ¿También podemos tratarlo con la medicina ortomolecular? Hoy en día lo que se ve es que las personas están envejeciendo de forma precoz, ¿no? Inclusive esto
tenemos un parámetro así, obviamente no es exacto, pero la bioimpedancia, por ejemplo, nos muestra si tu velocidad de envejecimiento está acelerado o no. Y tengo muchos pacientes de 70 para allá, ¿no? 70 años para allá. Y es increíble. En esa generación, el pacientito así pone toda su energía para cuidarse, es todo metódico. Y así, ¿qué puedo tomar, doctorita? Voy a hacer esto, ¿qué quiero? Así, son pacientes muy, muy disciplinados, ¿no? Así. Y puedo tener 40 años y mis exámenes puede demostrar que mi edad biológica es más vieja. Sí, totalmente, ¿no? Generalmente, la verdad, de mis pacientes que ya fueron al consultorio, son muy pocos los que tienen una edad biológica compatible con la biológica. La mayoría siempre está 8 o 7 años, 5 años más envejecidos. Sí. ¿Y cuál es la reacción que tienen al saber que... Totalmente. Quedan sorprendidos, ¿y por qué, no? No me siento así. Sí. ¿Y por qué? Y otros dicen, ay, entonces por eso me siento cansado. Entonces por eso mi piel o el cabello blanco. Bueno, ¿no? Es eso, ¿no? Wow. Es interesante, ¿no? Sí. Y ya volviste de Brasil, ahora trabajas en Bolivia. Ahora contanos un poquito cómo fue venirse a Bolivia, empezar un emprendimiento en salud, como es el centro que ustedes tienen. Fue mucha, como le dicen en portugués, coraje, ¿no? Porque nosotros ya teníamos nuestra rutina, estábamos, mi esposo y yo, ¿no? Trabajando en hospitales de tercer, cuarto nivel en San Paulo, y colegas, prácticamente ya teníamos una vida ya de tantos años y eso, ¿no? Y bueno, después de la pandemia surge ese sentimiento de acercarse más a la familia. El motivo fue más ese, ¿no? Porque no había posibilidad no había esa visión de volver un día. Y muchos colegas bolivianos que están allá, varios así conversaban en el café, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en un hospital allá, se llama Beneficencia Portugués, que es de cuarto nivel. Tenemos allá tenemos cirugías cardíacas principalmente, que ese es el foco, tanto niños, neonatos y adultos. Y tenemos un gran equipo de cardiólogos, ¿no? Tanto adultos como pediátricos. Y yo me acuerdo, ¿no? Colegas bolivianos que son allá excelentes profesionales y yo conversando con ellos y volverías así, no lo veían posible. Porque decían, Bolivia tiene déficit en esto y no. O sea, no está ni contemplado en eso. Sí, no, es raro, o sea, la mayoría quiere irse, la verdad, ¿no? Está ahí revalidando para irse, como alguna vez me tocó, y mucha gente se acomoda allá, ya tiene su casa, apartamento, su vida y ya no vuelve. Nosotros volvimos más por esto de la parte, el sentimiento emocional, familiar y todo. Y en eso dijimos, ¿y cómo trabajamos allá? ¿Cómo vamos a mantenernos allá? Y sabíamos que las instituciones aquí bolivianas, sabíamos que íbamos a tener dificultades en poder ingresar a alguna institución. Y fue ahí que dijimos, vamos a hacer nuestro emprendimiento. Y surge Bio, ¿no? Y se dio la oportunidad se dieron las cosas para iniciar en Cochabamba, ¿no? Y fue esto de cómo crear Bio, ¿no? Cómo unir mis especialidades con las especialidades de mi esposo, que él es médico, ¿no? Traumatólogo, cirujano de cadera, y también
hace intervencionismo en dolor, que eso es lo que la verdad nos unió. Yo hago medicina del dolor, la parte clínica, y él hace el intervencionismo para el dolor crónico. Inició por ahí y esto hizo que tengamos una visión más integral del paciente, como le decimos, ¿no? Por ejemplo, él maneja la parte quirúrgica, intervencionista, y yo manejo la parte clínica, integral, esa parte humanizada, más humanizada, no quiero decir, mucho más personalizada, entonces yo lo manejo. Y bio se vuelve una identidad muy ¿no? única, la verdad, ¿no? de atención. Y comienza así. Y bueno, hasta el momento estamos allí en Cochabamba y estamos en eso, ¿no? Con las atenciones integrales, donde son pacientes desde los 15 años hasta la tercera edad, ¿no? Tenemos tanto sanos, pacientes con dolor, pacientes atletas, que también mi esposa hace medicina regenerativa, ¿no? En atletas. Y tenemos podemos tratar todo ese tipo de pacientes. Eso también gracias a todo el conocimiento que ustedes han adquirido afuera, ¿no? Para poder traerlo acá a Bolivia. ¿Y qué fue la parte difícil de emprender? ¿Qué fue lo que les costó? ¿Qué fue lo que ustedes miraron que afuera es fácil hacer, que aquí se complicó? La burocracia, ¿no? Burocracia, los requisitos que te impone Bolivia. Yo entiendo que cada país tiene sus leyes, ¿no? Pero aquí no es igualitario, no sé si podríamos decir así. Había así tenemos instituciones que nos califican nosotros para poder habilitar el centro, y así es tal jefe dice una cosa, el otro es tal valor, después otro, así. Y es una burocracia, mucho paro, mucha huelga. Increíble cómo se atrasan las cosas, ¿no? Para poder luego finalmente ahí tienes tu licenciamiento para poder abrir y trabajar. Exacto. O sea, la burocracia no es solo en oficinas del Estado, no es en todo trámite. Sí, y esto, ¿no? Para nosotros, como somos especialistas que vino del extranjero, entonces revalidar esos títulos como especialistas también fue así muy cansativo, una burocracia así. No tiene leyes fijas, ¿no? Es así y tú cumplías estos requisitos que te vamos a revelar. No es así, Bolivia no es así, ¿no? Principalmente también hay una cosa política, digamos así, ¿no? Y dentro de la burocracia siempre va a haber esa maña boliviana que hay de por debajo, agilizar tu trámite, saltarte ciertos procedimientos. No quise entrar en eso, pero justamente me refiero a eso, ¿no? Si le pasas tal cuantía, tus papeles van a ir más rápido, si no, no. Y nosotros que tuvimos tantos años en Brasil, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Allá te dan los requisitos, tú cumpliste estos, tú tienes, ¿no? Te habilitan si tú cumples los requisitos. No, aquí si cumples te van a buscar otro. Sí. Te van a buscar otro con seguridad para... Y ustedes se vinieron altamente especializados, subespecializados. ¿Y cómo fue el recibimiento con otros colegas? ¿O de la misma área o otros amigos que ya tenían? En general, así es muy difícil que alguien te diga bienvenido. Lo que tuvimos así fueron así, porque vuelven, si allá ganan, comentarios así bien despectivos, así bien. Sí, obviamente ahora ya tenemos un grupo un poco más cercano, colegas que ya nos conocen y
también son colegas que volvieron, la verdad, ¿no? Son estos que tal vez nos identificamos y Tienen otra mentalidad. exacto, pero la mayoría de los médicos que ya son tradicionales, están muchos años en Bolivia, la verdad no quieren, no te reciben de buena forma, así. No sé, eso es lo que uno siente, ¿no? O sea, lo ven como una competencia. La competencia, exactamente. Yo recibí muchas de colegas pediatras, de varios, así, te hablan mal, ya, así. Tú le dices buenos días, doctora, no. Y es un problema recurrente, ¿no? Porque hay muchos reclamos en ese sentido, ¿no? Del trato. Ajá. Y no es en un solo lugar o solo aquí en Cobija. Pasa en casi todo Bolivia, ¿no? Infelizmente yo puedo decir eso, ¿no? Cuando yo vivía aquí, ¿no? Y no había salido a ningún país, en ese ambiente yo lo notaba, ¿no? Pero ahora que volvemos de más de 20 años y conocimos otra cultura, y demás, volvemos, es muy chocante, ¿no? Realmente a veces uno, ya varias veces dijimos, queríamos volver, vámonos. Aquí no está. Sí, no te recibe nadie. Así, una oficina, un salón, el tránsito, así, en varios niveles tus notas ese trato Y a veces desaniman. sí, y ahí uno ve la importancia de la educación, ¿no? Comienza, yo creo, todo en la educación desde primaria. Solo un ejemplo, mi hijo allá en Brasil estudió en 2 estados diferentes, así. Brasil no es que sea un país paraíso, ¿no? Tiene sus partes críticas de violencia y es muy desigual, hay una desigualdad económica importante. Vivíamos en un país o en un estado al sur, ¿no? Que es más, teóricamente, ciudades más europeas, son descendientes de europeos. Y nos fuimos a después de vivir allá, nos fuimos a una ciudad más nordestina, que le decimos ya de San Pablo más arriba. Cuando él estudiaba en el estado más europeo así, era increíble cómo les enseñaban la línea del peatón, ¿no? Cómo se respetaba al peatón, cómo ellos tenían cuidado con una hojita de un árbol que caía, la hojita, desde niñitos así. Una vez se les cayó por una tormenta el árbol de su colegio, se cayó. Le hicieron todo un homenaje, los niños, todo eso, ese incentivo, darle ese cuidado al árbol y todo lo demás. Ahí nos fuimos a otro estado, después de todo eso, estado más del nordeste, y allá la educación también era diferente. Ahí ya no se importaron con la basura, y ni con los árboles, ni con las hojas. Es leña. Sí. Y cambió totalmente. Entonces yo dije, ¿cómo es importante, cómo educas al niño desde niñito, ¿no? Tanto del parte colegio, los padres, todo eso es. Y es una deficiencia que tenemos a nivel nacional, es nuestra educación. Sí, Bolivia, por lo menos donde yo estoy, ¿no? Pero no puedo tampoco, no conozco todos los departamentos, pero siento que nos falta, ¿no? Y sos especialista en medicina, en ortomolecular, estás en pediatría. Cuando te viniste aquí y pudiste revalidar tus papeles, y si no los revalidaste, ¿cuántos especialistas de tu misma área hay donde vos estás trabajando? Todavía sigo luchando con mis revalidaciones. Yo ya temía eso, por eso que en cuanto estaba en Brasil me preparé a hacer 2 especialidades que no dependían de esa revalidación y que podía trabajar aquí legalmente. Y yo sabía que podía tener dificultad de revalidar pediatría, terapia intensiva, porque aquí hay sociedades de eso. Y
fue ahí que hice las otras especialidades en adulto, ¿no? Medicina del dolor y ortomolecular. En este momento todavía no la falta revalidar terapia intensiva pediátrica, pero y justamente por eso trabajo solamente en el área de medicina ortomolecular y dolor, y terapia intensiva pediátrica no, y justamente es la especialidad que más se necesita. En San Paulo se necesita intensivistas pediátricos, imagínate. En Bolivia son contados, ¿no? Yo soy de Cochabamba, y Cochabamba peor aún, son contados a nivel de Bolivia también. Terapia intensiva pediátrica es una especialidad que son pocos, ¿no? Pocos especialistas en esta área. Y en este momento ellos me revalidan pediatría y ellos me dicen que no puedo tener revalidado una segunda especialidad, pero tampoco me dicen por qué, ¿no? O qué me piden. Hay una alternativa. Alternativa, porque yo soy intensivista y yo quiero trabajar en mi área, quiero aportar con mi conocimiento a los niños críticos, ya sea hospital público, privado, así. Tengo todo el corazón, porque ¿por qué no traer todo ese conocimiento de allá y aplicar en las terapias intensivas de aquí? Pero no me permite. Ellos después de mucho tiempo, de insistir mucho, me revalidaron pediatría. Y no quieren revalidarme terapia intensiva pediátrica. Por tanto, yo no me voy a arriesgar a trabajar en una terapia intensiva pediátrica sin estar revalidado, ¿no? Y yo digo, o sea, yo soy boliviana, ¿no? Volví a mi país, soy boliviana, y no, así, prefieren tipo quedarse sin intensivistas pediátricos y así. Y es muy triste porque te comento que, por ejemplo, en la maternidad de Cochabamba, sí, en esa misma, un cirujano vascular me dice, ¿tienes experiencia en cuidados intensivos cardiológicos? Yo le dije sí, y él me dice, perfecto, es lo que necesito. Yo hago las cirugías, pero necesitaba un intensivista que me ayude en la recuperación, el postoperatorio inmediato. Sería buenísimo que tú entres a mi equipo, necesitamos de esto. Hay muchos niños que nacen con defectos congénitos y así. Él no los puede operar porque no hay una terapia intensiva con el especialista adecuado, con la experiencia, la verdad. Y bueno, él quería, ¿no? Me llevó a la directora y todo lo demás, y fue triste escuchar que la directora le dijo a él, no tenemos, ¿cómo le dice? El cupo, se acabó y no podemos habilitar, y el médico se quedó muy triste, ¿no? O sea, no tienen el especialista y no hay el cupo. Según ellos, no fue, se venció algo así, pero... Mucha burocracia. Sí, exacto, no les y yo le pregunté al médico, al vascular o al cardiólogo, le digo, ¿y estos niños a dónde van? Ya que no los van a operar, ¿a dónde van? Infelizmente, solo el que tiene dinero se va al belga, me dijo. El resto no sé. Ahora, es increíble ver que bolivianos vuelven, especialistas, subespecialistas, y le ponen trabas para que puedan ejercer todo el conocimiento que querrás o no, nosotros no somos un país súper desarrollado en medicina. Sí. Y Brasil, que está aquí cerca, tiene un avance mucho más grande en medicina que nosotros. Sí. Y te pongan trabas para poder ejercer. Y no es que terminaste de estudiar y te viniste. O sea, tenés una experiencia de muchos años haciendo esa. ¿Vos crees que pasa por envidia o celos o por política que no te quieran habilitar o te quieran dar una? Yo creo que es triste, pero la cultura, no sé, me siento decepcionada, ¿no? No sé,
nosotros los bolivianos mismos, ¿por qué somos así? Conociendo otra cultura, el brasileño no es así, no tiene ese egoísmo. Ellos piensan siempre la mayoría en el pro, hacer en equipo, resolver las cosas en grupo, en pro de alguien, de un paciente, se moviliza todo a favor de una causa. Eso es lo que aprendí allí, es lo que me enseñaron desde mi residencia, todas las residencias que pasé, mis colegas, mis amigos allá, somos así, todos luchando a favor de algún objetivo. Y aquí no, parece que cada uno por su lado y velando su interés. Su interés, sí. Eso es lo que yo siento y ya me sentí, esa es la sencilla, me decepciona, ¿no? Algunas cosas. Un ejemplo, en la terapia intensiva, ventiladores vamos a hablar. Alguna vez visité aquí en Roberto Galindo, la terapia intensiva adulto, miré los ventiladores y es triste la calidad, ¿no? Y ventiladores, una máquina que está haciendo de pulmón y si no es de buena calidad, es terrible eso. No, o sea, tenemos una deficiencia en que no contrato a un especialista y tampoco traigo equipos que sean de la mejor calidad. Porque es el especialista que tiene el conocimiento para sugerir, vamos a montar así, nos falta esto, este equipo, vamos a traer más especialistas, necesitamos montar así. Es el que te va a hacer, tendría te va a orientar el conocimiento técnico, digamos así, para poder formar un equipo bueno, formar, por tanto, los materiales y luego, cuando te llega un paciente, tú lo manejas mucho mejor. Y no solo la parte médica, es la parte de enfermeras, fisioterapeutas, limpieza, todo es un equipo así. Y todos, por ejemplo, una reanimación cardíaca, cuando para un paciente, para poder darle porque son máximo 20, 30 minutos, depende de la edad, adultos es diferente, niños también. ¿Cuánto tiempo vas a reanimar, no? Y esa secuencia de reanimación que hacemos son entrenamientos cada año que uno tiene que actualizarse, ¿no? En drogas, en tiempos. Es como cambiar no sé, en Fórmula 1, las llantas. No puede haber falla. Y si alguien falla, todo falla, todo se atrasa. Y es lo mismo la reanimación cardíaca, ¿no? Todos tenemos que estar muy sincronizados. Y para llegar a ese punto necesitamos personas capacitadas, especialistas en esto, ¿no? En un anterior episodio hablábamos con un médico y él decía, estamos 50 años atrasados. Yo, wow, 50 años es harto. Sí, yo también cuando eso es lo que uno siente. Cuando uno viene de Estados Unidos al Brasil es como 10 años de diferencia. Y de Brasil a Bolivia, así, es increíble. Nos falta muchísimo así, como te digo, desde la educación, muchas fases, pero tampoco te dejan aportar para que esto ya no mejore. La gente se va, ¿no? Y no quiere volver. Y se va por esas razones. Tantas trabas, tantos peros que te ponen para un trámite, para un permiso, para sacar un papel. Sí. Te ponen un montón de cosas. Y fuera lo que viene por debajo, ¿no? Sí, o sea, que no sales si no pones, no sales si no das esto a cambio de esto otro, que se normalizó en nuestro país. Se normalizó. Tristemente es normal, ¿no? Imagínate para quien está aquí siente eso. Y para quien nosotros que volvemos de afuera es peor. Las puertas todavía son más difíciles de abrirse, ¿no? Por eso es que
¿qué opción tiene? Abrir su propio centro, ¿no? Privado. Es la única opción que queda. Y hablando del centro, ¿qué planes hay para Bio? ¿Qué se viene? Fuera los servicios que ustedes ofrecen, que son varios. Sí. Siempre estamos así en pro del paciente, llevar esta medicina un poco más actualizada, con tecnología, ¿no? También. Y quisiéramos que este tipo de cuidado al paciente no solo esté en Cochabamba, ¿no? Quisiéramos expandir, ¿no? a otras ciudades. Pero bueno, estamos en ese proyecto y si Dios permite, tal vez, ¿no? Próximamente vamos a estar en, tal vez, un bio ya en otra ciudad también. Hay que visionar y hay que direccionarse a ese objetivo. Sí, ¿no? Estamos en eso. Crecer bio no solo la parte médica, ¿no? Tenemos un gran amor, ¿no? Por nuestros pacientes. Es eso, con esa visión que tenemos en esa parte, somos iguales, ¿no? Tenemos esa inquietud, de darle lo mejor posible, ¿no? Al paciente, mejorando su dolor, mejorando su salud, que su longevidad, ¿no? Sea con menos enfermedades. Más llevadera para los que están mal. Sí. Y lo que más nos agrada es que conversemos con el paciente, entendamos su vida y que aportemos en algo, en alguna mejora en su salud. Es la mejor satisfacción para nosotros. Uno de los puntos en el que yo quedé sorprendido es en el tiempo que ustedes le dedican al paciente. Hablábamos, vos vas a una consulta X, no pasas 15, 20 minutos dentro de un consultorio. Máximo. Sí. Llegas, esto, volvés con tus exámenes y ya tenés tu tratamiento y volvés a tal fecha. ¿Con ustedes es diferente? Sí. La verdad lo hacemos de una forma muy natural, ¿no? Y obviamente si compara, o sea, ¿por qué acabamos comparando con consultas convencionales? Porque nosotros también a veces uno llega de paciente y ve el trato, por ejemplo, un oftalmólogo, digamos, yo llegué ahí y tú sientes, ¿no? Esa pared, esa barrera entre el médico y el paciente. Es una barrera, esta es mi consulta, tu tratamiento y chao. Mecanizar. Sí, en nuestro caso, en la medicina tradicional, convencional, te entrenan para eso, ¿no? Te entrenan cuál es motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento. Te van, por eso decía protocolo. Un protocolo. Ajá, es así, te van mecanizando, es así, así, así. Y listo. Pero ahora, con esto de las especializaciones que yo hice, mi esposo hizo, ahí vimos que el manejo podría ser diferente, es diferente en nuestro caso, y nos gusta siempre colocarnos en la posición del otro, ¿no? Entender cómo está este paciente. Acá a veces tengo pacientes que vienen a mi control solo para conversar realmente de la vida y contarme sus experiencias, yo también, y la verdad nosotros no fijamos tiempo, ¿no? El paciente llega y acompañamos su dolor, acompañamos su historia y no hay reloj, ¿no? Uh-huh. En el tiempo de consulta. Y muy aparte de eso, fuera de la consulta también, el acceso que el paciente tiene a nosotros es también muy diferente a un médico convencional. No, ese es otro tema, ¿no? Porque una vez que salís de ese consultorio es casi imposible ponerte en contacto con el médico, ¿no? Nosotros la verdad nos agrada, ¿no? O sea, hay esa pasión por ayudar al otro, mismo que sea en alguna
una arenita, un granito, algo. Queremos ayudar, ¿no? Queremos mejorar, queremos ayudar y así, todo, como decimos, de forma integral y personalizada. No, y lo bueno de eso es que otros médicos que eventualmente estén trabajando con ustedes, enfermeros, fisioterapeuta, van a ver ese trato y con seguridad que van a ir copiando ese trato, ¿no? Entonces a sus pacientes ellos también les va a gustar tener ese trato y ellos van a ir, y es importante que se puede ir creando un protocolo diferente de atención al paciente. Como te decía antes, es muy recurrente el tema del maltrato cuando vas a un hospital, a una clínica, a hacerte atender. Sí. ¿No? Es muy fuerte el reclamo de eso. Justamente estas especializaciones muy aparte de los que hicimos. Por ejemplo, yo te decía, mis especialidades tradicionales son pediatría, terapia intensiva pediátrica. Ya medicina del dolor ya cambia. Pero, por ejemplo, mi esposo es cirujano de cadera, hasta ahí es convencional. Después de eso yo hice medicina metabólica, ortomolecular y hice también muchos cursos de intervencionismo, ecografías, musculoesqueleto. En todas esas áreas, nuestros profesores ya le dan un foco diferente, ¿no? Nuestra mentoría es diferente. Yo hago muchos cursos en terapias inyectables, que es otra área que manejo, y la mentoría de ellos es muy diferente a la medicina convencional, ¿no? Y esto hace que nosotros tengamos esa visión combinada, la verdad, ¿no? No nos salimos de la médica convencional, obviamente, que hacen diagnóstico, tratamiento, directrices, protocolo, sí, eso existe, pero a esto sumamos todo lo que es también la otra medicina más personalizada. Se vuelve un plus, ¿no? Sí. Y con esto de medicina automolecular y todos esos procedimientos que ustedes tienen, ¿tuviste algún comentario, algún hecho con otros colegas acerca de implementar medicina automolecular en tus atenciones? Porque no es muy conocida todavía en Bolivia, ¿no? O sea, no mucha gente conoce la medicina automolecular. Y como en toda área, debe haber profesionales que tampoco la conocen o por lo menos no le dan la importancia que tiene. Sí, justamente no solo pasa en Bolivia, sino también en Brasil. Y no es el médico tradicional, seguramente yo también, si no hubiera entrado a esto, tal vez pensaría igual. Tipo así, es un charlatán hablando de sueros, vitaminas, y no es así, ¿no? La verdad, quien tiene ese concepto, nosotros le decimos que es ignorante, ¿no? Ignorante es aquel que Ignora un conocimiento. Exacto, hace un comentario y no se da el trabajo de ir a, por lo menos, saber. Investigar, Sí, ¿no? exactamente. Entonces esos comentarios vienen, así, no pasa nada, tipo, tú lo consideras así, comentario. Hay que tomarlo de quien viene. Ajá, exacto, y seguir adelante. El comentario de un paciente es que es realmente importante para nosotros. Ese es el que vale, ¿no? Sí. Es el que te va a dar información para mejorar, sí. De crecer. Y no es tipo, yo me formé en medicina y me fui al ortomolecular, no. Nosotros ya sabemos cómo es la medicina convencional, tradicional, qué es una farmacia convencional, a diferencia de una farmacia de manipulación, que es la medicina ortomolecular, trabaja con farmacias de manipulación. La diferencia entre ellos dos, ¿no? La industria farmacéutica, qué pros tiene y en relación a las farmacias de manipulación. Yo creo que cuanto más conocimiento tienes sobre cualquier asunto, es mucho mejor, ¿no? Y no dar simplemente un comentario y pasar eso, ¿no? Como ignorante mismo. Y quedar en vergüenza muchas veces, ¿no? Sí.
Y Lisette, ¿qué le dirías a este joven médico que va a salir, que está saliendo y que tiene las ganas de estudiar pediatría, intensivista, o quiere especializarse por medicina automolecular? La verdad yo veo que así como experiencia profesional es un paso importante tú hacer la especialización en otro país, así tú tienes una visión diferente y puedes traer ese conocimiento a tu país. Ujú. Y un joven que esté prestes a hacer su especialidad, yo así lo estimularía, ¿no? En relación a ir a otro país. Si escoge medicina ortomolecular, también no es solo hacer medicina ortomolecular, es bueno pasar por una residencia médica. Residencia médica es aquel donde tú haces 2 o 3 años o 4 años, depende de la especialidad, de forma, haces con examen, estás esos años focado en hospitales con profesores y todo lo demás. Y luego puedes asociar medicina automolecular, medicina estética si tú quieres, o cualquier otra área. Pero es importante hacer una residencia médica en cualquier país, ¿no? Importante eso, ¿no? Sí. Y luego vas sumando otras especialidades, cursos, posgraduaciones. Es importante que el profesional siempre tenga ese constante aprendizaje, ¿no? Sí. Porque ahorita viene tecnologías, vienen teorías muy rápido en comparación de otros años. Entonces hay que estar actualizado. Y medicina, hay tal vez hablando a algunos jóvenes, dicen, es muy largo, 6 años, acaban estudiando muchos años, y muchas personas hay comentarios de, el médico estudia toda su vida, pero así tipo, como si fuera una tristeza, ¿no? Estudiar. Sí, para mí es así es lo máximo. Para nosotros, los médicos, yo creo, así queremos, cuanto más cursos hacemos, mucho mejor, sí. ¿Y cuál es tu visión de la medicina ortomolecular para el tratamiento y mejora de tus pacientes? Mi visión, me parece que por lo menos tenemos efectos mucho más óptimos, ¿no? En relación a todos los pacientes, si estos ya tienen enfermedades, con la medicina ortomolecular podemos hacer que esta patología responda mejor, ¿no? A sus tratamientos. Y con relación a pacientes sanos, vemos que podemos prevenir, ¿no? Que desenvuelva diabetes, Alzheimer, hipertensión. La verdad, hasta enfermedades autoinmunes podemos prevenir que se desencadenen. Es un mundo grande, ¿no? Sí, es amplio porque recordemos que la célula hace parte, ¿no? De un tejido y de un órgano y por tanto todo el ser, ¿no? Todo el cuerpo humano. Esa celulita es importante cuidar y de esto es que se genera o se previene, ¿no? Enfermedades. Antes que me olvide, tus atenciones aquí en Cobija, ¿cuáles son las enfermedades con mayor incidencia que tenés? O sea, ¿qué es lo que nos está afectando a nosotros los que vivimos en Cobija? Sobrepeso, ¿no? En general es Bolivia, ¿no? Sí. Pero estamos Cobija, ¿qué se nota, no? La gente compra mucho. Su día a día es muy corrida, entonces la mayoría está más comprando comida, ¿no? Ujú. Compra comida aquí y allá, una tardecita, a las 10, a las 4, mediodía. Y aparentemente la persona no tiene tiempo para cocinarse o no hay esa cultura de
tú cocinarte y llevarte a tu trabajo y no comprar. Y lo más triste es que ese hábito también se le inculca a los niños, ¿no? Los niños igual están. Es fácil comprar una Coca-Cola con una empanada y le das a tu hijo y pasó el hambre. Estamos en esa cultura y vemos mucho sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. Y hay una parte importante que en los pacientes de la tercera edad estamos viendo gente, le decimos sarcopénicos obesos. ¿Qué significa? Están gordos y sin masa muscular. Mucha gente está envejeciendo así. ¿Y esto qué causa? No tienes masa muscular y solo tienes más tejido adiposo y menos masa muscular. Esta masa muscular es tan importante que es, como les digo, ¿no?, a mis pacientes, que sustenta a los tendones, a los huesos. Sedentarismo, la gente no hace ejercicio físico, son pocos contados los que hacen ejercicio físico. Y ahí podemos desencadenar artrosis, osteoporosis, muy fácilmente podemos desarrollar también esas enfermedades, ¿no? Wow. Son muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Y qué objetivos tenemos a largo plazo? Como doctora Lisette, bio, ¿qué se trazaron o qué te trazaste? Como decía, ¿no? Tenemos seguimos obviamente soñando y teniendo objetivos de llevar bio a otras ciudades, ¿no? Como institución. Si es un sueño, ¿no?, mutuo, mi esposo y mío, de hacer una otra sucursal, ¿no?, de bio, si posible en Cobija, principalmente, ¿no?, que es una ciudad también, después de Cochabamba, obviamente es otro departamento de mi corazón, ¿no? Y eso. Y como también, no solo como médica, crecer más, obviamente, seguir en conocimientos, cada vez actualizándose y demás. Y también hay un deseo de entrar a la parte más empresarial, así, ¿no? Más de emprendedorismo, porque al iniciar el centro bio, yo cuido más de la parte administrativa, ¿no? Cuido esa parte y me encantó, me gusta. Y tal vez esa parte hacer crecer un poco más, ¿no?, de bio, la parte comercial, digamos así, ¿no? Porque también hay deficiencia en eso, ¿no? En Bolivia falta equipamientos, falta materiales que los médicos necesitan para trabajar. Hay muchas falencias. Sí. Hay muchas falencias. Pero también hay oportunidades para hacerlo y para traer. Sí. Ahora vamos a entrar a una parte del podcast donde identificamos 3 problemáticas en el departamento. Y seguramente no queda lejos en Bolivia. Y te las vamos a hacer 3 preguntas, que es salud, educación y política. Y vamos a ver tu visión acerca de eso. Okay. ¿Ya? La primera es, ¿qué cambiaría en el sistema de salud aquí en Cobija? ¿O crees que estamos bien? No estamos bien. Y así, iniciando, es el Hospital Galindo. Yo creo que es un hospital de referencia para todo el departamento. Y yo trabajé allá como médica general cuando llegué aquí. Y ahora que volví del Brasil, casualmente fui también por motivo de un conocido, familiar, a visitar, y no cambió prácticamente nada. Así, por lo menos lo vi físicamente, vi los ambientes y es triste eso, ¿no? Que no haya avanzado prácticamente nada. Y yo creo que para mejorar y también es triste ver el Hospital Mesuti, un edificio enorme y que esté parado, no abierto a la población.
uno ve todas esas estructuras y es triste, ¿no? Que la población no lo esté aprovechando. Ajá. Y todo comienza, ¿no? Desde los líderes. Comienza de arriba, los líderes, y cómo se puede organizar todo esto. Y si no hay alguien con capacidad técnica para organizar eso, no vamos a ir adelante. Tiene que haber jefes, líderes que tengan conocimiento técnico. Es como los equipos de fútbol, Real Madrid, tienen su fortaleza administrativa y tienen su fortaleza también a nivel técnico. Es lo mismo aquí, ¿no? Estos dos hospitales que son referencia para Pando, estructuralmente estarían súper capacitados. Nos falta por dentro, tanto el personal humano. No es que no haya, hay profesionales capacitados, locales y también mucho profesional. Tal vez, pero ¿qué está faltando para mejorar todo eso? Es líderes, ¿no? Con capacidad técnica que nos puedan organizar y crear esos equipos, esa multidisciplinaridad que necesitamos, esas conexiones, tal vez aprovechar la frontera con Río Branco, hacer parcerías de forma más formal, no tipo un accidente y sí, Botémoslo. sí, y donaciones, y quien puede va, quien no puede no va, y falta. Y yo creo que sí hay profesionales que tienen, mucha gente está volviendo del exterior, ¿no? Y con esa visión están retornando. Y implementar esto que vemos en países que ya están adelantados, avanzados, es solo traer esa visión y fortalecer y organizarnos. La cosa es que esa gente que está ahí adentro tenga y comparta esa misma visión. Exacto. Porque es otra cosa. Sí, como decía, disculpa, ese pensamiento egoísta. Y otro punto debe ser es ese técnico. Tiene que tener conocimientos en el área que va a ser técnico, ¿no? Porque si vamos a hablar de política, la mayoría de los puestos políticos no cumplen ni los requisitos que dice su propio manual. Sí. Entonces ahí es donde se origina esa falencia de poner equipos, personal que no van a hacer mucho. Exactamente, ¿no? Crear allá le decimos concursos, ¿no? Donde quien está haces exámenes, ¿no? Y para tal cargo, ¿no? Pero no así indicado al dedo, ¿no? Es lo que yo hablo y repito cada que tocamos el tema. Tienen que ser evaluados. Sí. Tiene que haber una evaluación, no solo en el área de salud, o sea, en todas las áreas. Sí, pero en el de salud, ¿por qué? Porque vos vas a escuchar aquí la queja de la gente en el trato. Entonces, evaluar periódicamente a ese profesional si está capacitado para atender a una persona. Porque, pongamos un ejemplo, en otra área, todo vas, te trata mal. No estás yendo por una dolencia, no estás yendo en un estado crítico, mal, que tu ánimo no está alterado. Y encima que te traten mal, sí, yo creo que te empeora. Entonces, esas evaluaciones se tendrían que hacer y tener los profesionales que estén aptos para esos puestos. Exactamente. Y en educación, ¿qué crees que nos falta para que nuestros profesionales sean más capaces, sean más competitivos? ¿O crees que estamos bien en nuestra educación? Vos que estudiaste en Bolivia, estudiaste en Brasil, en otros lugares, y ahora volviste. ¿Vos crees que estamos bien en nuestra educación, en nuestra formación de profesionales? Infelizmente tampoco, no le doy una nota 10, ¿no? Yo, de educación, yo puedo comparar la educación de mi hijo, ¿no? De cómo fue, ¿no? Mi hijo estudió en Brasil, luego estudió en Estados Unidos, y cómo fue ese transcurso así de su educación. Y ahí tú ves que por eso Estados Unidos está tan adelante. No pierden tiempo en materias o exigir
cosas que no van a ser tan Relevante. relevantes en la vida de un niño. Entonces ellos focan realmente. Tienen materias básicas que son muy fuertes y focan en eso, y el resto ya son materias ya más o menos, si el alumno tiene él es mejor para artes, ya ellos hacen esa lectura, ¿no? Porque ellos tienen orientadores desde niñitos, ellos van mirando y orientando a nuestros niños desde pequeños hasta el bachillerato. Prácticamente es muy personalizado eso. Y yo vi que mi hijo en Estados Unidos, así, él me decía, ¿no? Mami, aquí el estudio es mucho más práctico. Prácticamente él lo tomaba como fácil, ¿no? Pero no es que sea fácil, sino ellos direccionan, enfocan el estudio, ¿no? La parte curricular, ¿no? De nuestros niños, yo creo, tengo el ejemplo de un sobrinito que él está estudiando en colegio. Yo lo veo todos los días copiando libros. De nuevo voy copiando, ¿cuántas páginas? 3, 4 páginas copiando. ¿Sabes algo de esto? Él no sabe nada, solo está automatizando, copiar. Y no tiene mucho sentido educar así, ¿no? Y yo creo que sí, hay que mejorar la educación también. Y es lo mismo que en la parte médica, ¿no? Probablemente es esto, no colocar personas indicadas, sino personas capacitadas también, ¿no? Para poder mejorar nuestra educación también. Y justo hablamos con Daniel el tema de la educación. Sí. Y tocamos el tema que si vos estás en el colegio, ¿no? Y te va mal en matemáticas y te va bien en ciencias naturales, ¿aquí qué pasa? Te vas a un reforzamiento de matemáticas y porque tienes que aprender matemáticas y dejas de lado la materia donde sus capacidades son mejores. Sí. O sea, no lo estás capacitando ni formando donde él puede destacarse aún más, sino lo estás perjudicando, por así decirlo, en algo que no es su capacidad de él. Puedes formarlo, equilibrarlo, llevarlo a que no sea un aplazo ni nada, pero formarlo en lo que él sí realmente está apto. Exactamente. Que no pasa. Sí, es eso que yo vi en mi hijo, que hay estos orientadores, como te decía, que se reúnen constantemente con cada alumno allá en Estados Unidos, y ellos intentan guiar a tu niño, identifican más o menos sus aptitudes. Por ejemplo, mi hijo, él hacía un ejemplo, no quería ser médico, ¿no? Siempre dijo eso, no quiero ser médico, porque su padre y su madre eran médicos y él veía que salían solo a trabajar y estudiar. Ok, nadie lo forzó a escoger él decidió solito, pero inconscientemente durante su colegio siempre le gustaba, él veía anatomía, biología y matemáticas, esas materias que él siempre sacaba buenas notas. Y el orientador es como en la universidad uno va cogiendo materias, ¿no? El colegio igual. Entonces él cogía materias direccionadas a eso, pero cada semana el orientador estaba con él, preguntando cómo está, preocupado con él, así. Y fue direccionando, y al final Daniel decide y dice, quiero ser un ingeniero biomédico, que unió las dos áreas, ¿no? Medicina con ingeniería. Y así, bien tranquilo, ¿no? Muy aparte de eso, él siempre se identificó en deportes. Entonces él hacía muchos deportes, y las materias que realmente iban a impactar en su vida, él las hizo muy bien, y al final, sin mayores complicaciones, él se formó en ingeniería biomédica, ¿no? Es que así debería ser, ¿no? O sea, así deberíamos visionar nuestra educación. Y vamos a tener profesionales mucho más capaces, mucho más idóneos en lo que están haciendo. Y no es que no haya profesores ni docentes con una visión parecida, solo que son pocos, ¿no? Entonces te vas y te chocas con un sistema en el que no te permite
que vos tengas esa visión? Tiene que ser la clásica que estamos acostumbrados. Sí, ese automatismo, ¿no? Pensar que todos los niños tienen que llevar las mismas materias, Exacto. todos por igual, sacar nota, solo tipo enfocar el número de la nota, ¿no? Llegar a esa nota y yo vi la libreta de un sobrino igual ahora poco y yo vi rojo en tal, Sí. 70 en tal, o sea, buenas notas en... Un contraste muy alto. Exacto, uno y otro. Y yo le dije, mira, esto no te preocupes, tranquilo. Y yo lo incentivé, le dije, no, tranquilo, no te estreses por este rojo, esto pasa, tú eres bueno en esto. Lo que enfoqué fue más incentivarlo en las notas buenas, le dije, qué bien, qué bueno, no castigarlo por las Claro. notas rojas, ¿no? Y pasa lo mismo en la universidad cuando te encontrás un docente que ve tus capacidades, ve tus cualidades y te incentiva más eso. Porque igual en la universidad vas a ver, tenés un promedio en unas materias más bajo, en otras mucho más alto. Y es ahí donde vos direccionate a eso. Porque estás capaz para hacer una especialidad, un curso o lo que sea, ¿no? Que te va a ir bien. Sí, yo casi me desanimo a estudiar medicina porque por química, ¿no? El profesor de química era conocido en el colegio, o sea, era considerado un buen profesor porque todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Todos con miedo y era catalogado, wow, el profesor. Pero yo solo noté cuánto me perjudicó eso cuando yo llegué a la universidad y mi primer semestre de medicina sacó una mala nota en química. Yo me asusté, yo dije, ¿qué pasó aquí? Yo siempre saqué en colegio buenas notas y voy a la universidad y me choco en química. Yo decepcionada dije, entonces no soy para medicina, no estoy apta para medicina. Y ya tú la piensas, quieres desistir, ¿no? Y yo digo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes tal vez no desistieron así? Y voy y hago la prueba de anatomía, saco nota excelente y digo, no, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué este contraste? ¿Y qué identifico? El profesor de química en colegio realmente me perjudicó, ¿no? Porque solo en esa materia yo estaba mal, pero no significaba que yo no era apta para medicina, ¿no? Cuestión de visiones, ¿no? Sí. De visiones. Sí. Si fueses autoridad, un día o dos, o si fueses autoridad, y lo que vos decidas cambiar se aplica, ¿qué cambiarías para que mejoremos como Cobija y como Bolivia? En cualquier ámbito. Sí. Sería más justamente, ¿no? ¿Qué haría? Iría a todos los hospitales, ¿no? Haría un análisis de qué nos falta, cómo estamos equipados estructuralmente y cómo está el personal médico. O sea, es un sueño, ¿no? Tipo así, yo voy al Galindo, veo cómo está y comenzar a organizar la casa, ¿no? Porque, como tú decías, cuando volvemos del extranjero, ya tenemos toda esa visión, ¿no? De allá, como allá yo fui algún momento ya, allá le decimos las terapias intensivas, siempre funcionamos con jefes, con equipos y todos los días uno coordena eso. Todos los días tú llegas y tienes que coordinar todo ese equipo. Entonces, y para coordinar tienes que comenzar a organizar cómo está la estructura, qué falta, cuántos pacientes hay, esto, y vas organizando, ¿no? Yo creo que si fuera autoridad, y principalmente salud, ¿no? Que esa es mi área, es llegar a los hospitales, ver cómo está organizado, qué le falta, esto, y de acuerdo a eso ya, comenzar a andar, ¿no? Porque hay un tema, hay una especialidad que vos podés hacer de administración hospitalaria, ¿no? Entonces, que sea un requisito mínimo, que este profesional que vaya a ver un hospital o que vaya a administrar, que no siempre es médico, sí, tenga mínimamente esa especialidad. sí. Va a tener una idea de necesidades, de identificar profesionales para que se pueda hacer un buen trabajo, ¿no? Mínimo. Sí, uno realmente, uno desea que Bolivia mejore, ¿no? A veces vos te pones a ver, no sé,
en la cabeza de cada uno suena fácil hacer, tal vez porque te formaste de una forma o aprendiste de una forma diferente y decís, pucha, pero no es difícil, da para hacerlo. Ahí cuando te pones a hablar con otras personas y no, lo ven complicado, lo ven difíciles, lo ven contra... Y no sabes qué pensar. La misma persona que te pone trabas también, ¿no? Somos los principales, son los número uno en ponernos trabas, ¿no? ¿Qué le puedes decir a las personas acerca de cuidarse, de cuidar su salud integralmente? Mi mejor consejo es que inviertan en el músculo, como siempre ya mencioné. Invertir en músculos significa, solo aplicando esa palabra, no es focar, quiero bajar de peso, no es focar, tengo que hacer dieta para bajar de peso, dejo de comer para ganar un número en la balanza. No se trata de eso, sino que es tener salud, ¿no? Estar saludable de forma interna y para esto tenemos algunas estrategias y una de esas es invertir en músculo y cuanto más joven comience a invertir en músculo, mucho mejor, ¿no? Porque estás con los niveles hormonales a tu favor y la masa muscular también lo puedes mejorar de forma más óptima, porque en la tercera edad esto ya va a estar mucho más complicado. Invertir en músculo significa salir de la vida sedentaria. Invertir en músculo significa alimentarse mejor, basado más le decimos una dieta normoproteica, donde tú en tu plato, en vez de colocarle un montón de carbohidratos, poner un poco más de proteína y tal vez con más ensalada, proteína. No quiere decir que los saques los carbohidratos, pero coloca carbohidratos más saludables, tipo así, no los industrializados. Así, solo pequeñas modificaciones en tu alimentación. Cocinar más en casa, ¿no? Esto y de esta forma tú estás invirtiendo también en músculo, ¿no? Y al hacer esto del músculo, también previenes osteoporosis, las enfermedades metabólicas, porque tú vas a alimentarte con menos carbohidrato, que el carbohidrato es que nos lleva a enfermedades, ¿no? El exceso de carbohidrato, por tanto azúcar, nos lleva a muchas enfermedades. Y si tú cambias solo tu plato, colocas más proteína y menos carbohidrato, ya estás cambiando tu futuro, digamos. Y si tú asocias a eso ejercicio físico, ya estás moviendo tu cuerpo, los huesos, estás fortificando, estás evitando osteoporosis, estás evitando artrosis. Y cuando estés en la tercera edad vas a llegar con una masa muscular relativamente buena, donde tú evitas caídas, esas caídas que te llevan a fracturas, por tanto, cirugías, internaciones, ¿no? Simplemente modificar tu plato y modificar un poquito tu hábito, donde vas a incluir ejercicio físico. Estás invirtiendo muchísimo, ¿no? En tu salud, ¿no? Y lo estás haciendo de una forma tipo, no cuesta mucho, ¿no? Porque después cuando estés enfermo, internado... me va a costar más. Sí. Y también esos 10 años de la edad biológica consideraba disminuir. Sí, no vuelven. No vuelven más. Lisette, vamos a entrar a la última parte de nuestro podcast. Te voy a hacer unas preguntas rápidas y me haces tus respuestas rápidas también. ¿Ya? Un hábito saludable que nunca vas a abandonar. Ejercicio físico. Una palabra que defina tu visión de la medicina. Pasión. ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración diaria? Mi hijo. ¿Café o té para empezar el día? Café. Si no fueras médica, ¿qué otra profesión te habría gustado ejercer?
igual, administración hospitalaria. ¿Cuál es tu vitamina favorita para el alma? Paciencia. Lisette, quiero agradecerte por haber estado en este episodio de nuestro podcast. Esperamos no sea la primera y última vez. Y agradecerte, felicitarte por tu emprendimiento, por el emprendimiento que ustedes tienen. Desearles éxito en todo y agradecerte nomás por haber estado un día más acá. Y si tienes algunas palabras finales. No, agradecerte, Alejandro, y te deseo todo el suceso, ¿no? En tu programa. Me encantó venir aquí. Yo creo que es importante este tipo de entrevistas, conversas, así uno se siente más libre de poder también impartir más un poquito de información, mi visión también, y tal vez conocer un poquito mejor a la persona, ¿no? En este caso, hablar un poquito de mí, tal vez, ¿no? Pueda ayudar e inspirar a algunas personas, ¿no? Con seguridad. Es un gusto y solo desear a todos los asistentes, ¿no? Que sí lo tomen muy en cuenta esto de los hábitos saludables, que son muy importantes, ¿no? Para una longevidad, como le digo, con más salud. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Ay,